Buenos días, comenzamos con otra unidad de biofísica que es la unidad de los fluidos. Primero vamos a ver qué es un fluido. Para comenzar este tema, lo primero que tenemos que analizar es qué es un fluido. Un fluido es toda sustancia en fase líquida, gaseosa o inclusive en plasma que se caracteriza porque sus partículas se mueven y cambian de posición con gran facilidad. Un fluido se distingue porque al aplicarle una fuerza se deforma continuamente, debido a los esfuerzos cortantes aun cuando éste es pequeño. Los fluidos carecen de forma propia y adopta la forma del recipiente que lo contiene. En sus partículas las fuerzas que las mantienen unidas son débiles, acoplándose a las paredes de un recipiente. Por esa razón, si tú metes un fluido en un recipiente o en un vaso, este tomará la forma del vaso o del recipiente. Algunas sustancias fluyen y se adaptan a los recipientes donde son ubicados y también se dispersan o se deslizan con gran facilidad por los ductos o contenedores donde se intentan contener. Como ya habíamos mencionado, los fluidos están conformados por los líquidos y los gases, pero hay diferencias entre estos dos, siendo los gases mucho menos viscosos. Otra diferencia es que los líquidos toman la forma del recipiente que los aloja con gran facilidad manteniendo su propio volumen, pero en el caso de los gases, carecen tanto de volumen como de forma propia. Las moléculas no coaccionadas se deslizan en los líquidos, en cambio en los gases se dispersan o se mueven con libertad. Esto es una pequeña explicación de lo que es un fluido y cuáles más o menos son sus características, pero a lo largo de este video vamos a ver sus propiedades y en general qué es un fluido. Antes de comenzar con las propiedades de los fluidos, como sabrán, el área de la física que estamos analizando en esta serie de videos se llama mecánica de fluidos. Esta es una rama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos, ya sea que estos se encuentren en reposo o en movimiento. Una vez aclarado esto, vamos a empezar. En un principio del video explicamos lo que era un fluido, pero si lo definimos bien, sería todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir, ya que carece de rigidez y elasticidad, por lo que su forma siempre se altera, según el recipiente en el que se encuentre. Un claro ejemplo es cuando en un vaso metemos agua. El agua se acopla al espacio en donde se está conteniendo, es decir, el vaso. Ahora sí, comencemos con las propiedades de los fluidos. La primera propiedad es la compresibilidad. Es una propiedad que provoca que los cuerpos disminuyan de volumen al someterlos a una presión. No todos los cuerpos son compresibles. Tenemos aquí un ejemplo de compresión. Vamos a comprimir aire en una jeringa y si te fijas, aquí el aire se comprime reduciendo su volumen. En cambio con el agua esta no se comprime, dejando claro que no todos los cuerpos son compresibles. En cuanto a la viscosidad, esta es la segunda propiedad de los fluidos. La viscosidad es una medida de resistencia del fluido al corte cuando éste está en movimiento. En pocas palabras, es una medida de resistencia interna por fricción al flujo. Para que me entiendan mejor, pondré un ejemplo aquí. Aquí tenemos dos vasos con fluidos diferentes, en uno tenemos miel y en el otro tenemos agua. Tienen diferentes niveles de viscosidad, en ambos dejaré caer una moneda, pero en uno tardará más en caer debido a la viscosidad, donde haya menos viscosidad caerá más rápido. Como puedes ver, la miel es más viscosa que el agua. La viscosidad es la resistencia que ofrece un líquido para fluir libremente. La miel no fluye tan fácilmente como lo hace el agua. La tercera propiedad es la tensión superficial, y es causada por los efectos de las fuerzas intermoleculares que existen en la interfase. La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, del medio que le rodea y de la temperatura. La superficie de cualquier líquido se comporta como si sobre ella existiera una membrana que cubre al fluido. Un claro ejemplo de esto es cuando metemos una aguja al agua. Este queda flotando debido a la temperatura y al medio que lo rodea. La cuarta propiedad de los fluidos es la densidad. Este ya lo habíamos explicado en un video llamado peso, masa, volumen y densidad. En la descripción te voy a dejar el link del video. En esta ocasión lo vamos a mencionar pero como una propiedad de los fluidos. ¿Qué es densidad? Es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia, lo que quiere decir que entre más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su densidad. Un ejemplo aquí es cuando en un recipiente combinamos tres sustancias con distintas densidades: miel,
agua con colorante y aceite. Las tres no se mezclan ni tampoco invaden su espacio. Esto es debido a la densidad de cada una de ellas. La densidad provoca que cada una se establezca en su sitio. La sustancia que está en el fondo del recipiente tiene mayor densidad y la que está en la superficie del recipiente es la que tiene menos densidad. El siguiente es la quinta propiedad de los fluidos, el volumen específico. Es el inverso de la densidad y se define como el volumen ocupado por la unidad de masa del fluido. El peso específico es la sexta propiedad de los fluidos. Es el peso del fluido por unidad de volumen. Cambia de lugar dependiendo de la magnitud de la aceleración de la gravedad. La séptima propiedad de los fluidos es la gravedad específica. Indica la densidad de un fluido respecto a la densidad del agua a temperatura estándar. La gravedad específica es adimensional, no tiene unidades debido a que resulta del cociente entre dos unidades de igual magnitud. Eso es gravedad específica. Y por último tenemos la presión. La presión es la última propiedad de los fluidos que vamos a ver en este video. El cambio de la presión depende de la altura en la que nos encontremos. Entre más profundidad haya, mayor va a ser la cantidad de presión. Entre más en la superficie esté, menor cantidad de presión. También existe un cambio de la presión cuando reducimos el volumen de la tubería. Entre menos área exista, menor cantidad de presión. Entre mayor sea el área que existe en una tubería, mayor va a ser la cantidad de presión. Entonces, ¿esto a qué se debe? Esto es debido a las velocidades que tiene un flujo. En donde hay menor área, existe una mayor velocidad, y en donde existe mayor área, existe una menor cantidad de velocidad. Por esa razón, pasa esto con la presión. Muy bien, a lo largo de este video hemos analizado distintos conceptos y explicado varias propiedades en cuanto al fluido. Para empezar, quiero que dos definiciones queden completamente claras. La primera, la mecánica de fluidos, que es una subrama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos, ya sea que estos se encuentren en reposo o en movimiento. Y fluido, que es todo cuerpo que tiene la propiedad de carecer de rigidez y elasticidad. Su forma se altera según el recipiente en el que se contenga o en el que se encuentre. Ahora también vimos las distintas propiedades de los fluidos que nos permitieron conocer un poco más en cuanto a lo que es un fluido, como la compresibilidad, la viscosidad, la tensión superficial, la densidad, el volumen específico, el peso específico, gravedad específica y la presión. Estas son algunas de las propiedades de los fluidos. Bueno, vamos a repasar, ya vimos qué son los fluidos, repasemos. Recuerden de que un fluido son aquellos cuerpos que tienen la propiedad de adaptarse a la forma del recipiente que los contiene y eso se conoce como fluidez. ¿Qué diferencia? O sea, los gases y los líquidos son fluidos, pero hay una diferencia entre un gas y un líquido. Los gases no tienen volumen propio, sino que se expanden hasta ocupar todo el volumen del recipiente en el que están contenidos. Esa propiedad que tienen los gases se conoce como expansibilidad. También los gases son compresibles. ¿Qué quiere decir esto? Que en determinadas condiciones su volumen puede disminuir sin disminuir su masa. ¿Cómo podemos definir la comprensibilidad? Como la capacidad que tiene un fluido para disminuir el volumen que ocupa al ser sometidos a la acción de fuerzas. O sea que si tenemos una jeringa y ejercemos una fuerza, hay aire dentro de la jeringa, entonces si ejercemos una fuerza en el émbolo, podemos hacer que ese aire ocupe un menor volumen y entonces estamos comprimiendo. Esa es la comprensibilidad. La diferencia de los líquidos con los gases es que los líquidos son incomprensibles. ¿Por qué? Porque sus partículas están muy próximas entre sí. Eso la diferencia con los gases. Pero la característica común entre los líquidos y los gases es que ambos son fluidos, o sea, fluyen, tienen fluidez. ¿Qué significa fluidez? Es que las partículas pueden deslizarse unas sobre otras. Otra de las características que los líquidos tienen una determinada viscosidad. Pueden tener una mayor o menor viscosidad
que la viscosidad es la mayor o menor dificultad para ese deslizamiento entre las partículas. Bueno, ahora la rama de la física que estudia la propiedad de los fluidos se llama la que hidrostática, la que estudia los líquidos pero en reposo, y la que estudia los líquidos en movimiento se denomina hidrodinámica. La rama de la física que estudia los gases en equilibrio se denomina neumostática, y la que estudia los gases en movimiento, especialmente el aire, se denomina aerodinámica. Bueno, pero para poder estudiar los fluidos, primero tenemos que conocer ciertas magnitudes físicas, o sea, saber la diferencia entre fuerza, peso, masa, viscosidad y densidad. Comencemos con la masa. ¿Qué es la masa? La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Y la masa de un cuerpo tiene una característica muy importante, es invariable, es decir, no cambia en ninguna parte, tanto en este planeta como en cualquier otro planeta, la masa es la misma. La unidad de medición de la masa es en kilogramos, aunque también se puede medir en toneladas y gramos. El objeto que mide la masa en un cuerpo se le llama balanza. Ahora, ¿qué es peso? El peso es la fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre los cuerpos que están sobre ella o en su superficie. El valor de la gravedad de nuestro planeta es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. El peso de un cuerpo varía según la distancia que esté el objeto con respecto al centro de la Tierra, y el aparato que mide el peso de cualquier cuerpo se le llama dinamómetro. Todos los cuerpos tienen una masa y tienen un volumen. Todo lo que tiene masa y volumen se le denomina como materia. Como vimos anteriormente, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Cuanta más materia tenga un objeto, mayor será su cantidad de masa. Menor cantidad de materia, menor cantidad de masa. Ahora, la masa se puede medir en una unidad de medición específica de manera internacional y es el kilogramo. Aunque también se puede hacer con sus derivados, las toneladas y los gramos. Eso es masa. Ahora, ¿qué es volumen? El volumen de un objeto es el espacio ocupado en el universo. Cuanta más materia tenga el objeto, mayor será el volumen que va a poder proyectar. Ahora, el volumen lo podemos medir con una unidad internacional, que son los metros cúbicos, aunque también se puede hacer con sus derivados. ¿Y qué es la densidad? La densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen. Por esa razón, la fórmula de la densidad es masa entre volumen. Cada objeto, cada sustancia, cada cuerpo tiene una densidad específica. Aquí te pongo dos ejemplos, la madera y el agua. Cada uno por separado tiene su propia densidad. Pero si te fijas, no importa el tamaño, no importa la cantidad, la densidad se va a conservar igual. Para que quede más claro esta información, todo esto te lo voy a poner en un pequeño esquema a continuación. Vamos con la siguiente parte del video. Tenemos aquí dos objetos y queremos saber cuál tiene más masa y cuál ocupa más espacio en el universo. En este caso, el segundo cuerpo es más grande que el primero, está hecho del mismo material, por lo que ocupa más volumen, y tiene más cantidad de materia, por lo que tiene más masa. Aquí tenemos dos objetos que tienen la misma forma y el mismo tamaño, es decir, tienen el mismo volumen, pero en este caso uno está hecho de piedras y el otro está hecho de madera. Entonces el volumen es el mismo, pero la masa aquí es mayor. Aquí son 2 kilogramos y aquí es 1 kilogramo. Y esto es debido a la diferencia de la densidad. Son más densas las piedras que la madera. Aquí hemos puesto el doble de cantidad de material que en el anterior. ¿Para qué? Para que las masas pudieran estar iguales. 2 kilogramos de masa en cada uno. Pero este tiene más volumen, es decir, el doble de volumen para que pudiéramos tener la misma masa. Aquí tenemos dos objetos que están hechos del mismo material y tienen los dos la misma cantidad de masa. Aunque la forma es distinta, los dos pueden tener el mismo volumen, es decir, ocupan la misma cantidad de espacio en el universo. Entonces, estos dos tienen el mismo volumen
y la misma masa. Aquí tenemos dos esferas, uno está hecho de madera y otra esfera está hecho de hierro. Entonces la madera y el hierro tienen la misma cantidad de materia, la misma cantidad de masa, pero no el mismo volumen, y esto es por la densidad. El hierro es más denso que la madera, por lo que con pocas cantidades en volumen de hierro se puede igualar en masa a la esfera de madera. Ambos tienen la misma cantidad de masa, pero en volumen es más grande la madera. Aquí tenemos dos esferas del mismo tamaño que el anterior ejercicio, solo que aquí las dos son del mismo material, son de hierro. Puedes notar que las masas no están iguales, y es que son del mismo material, por lo tanto la densidad es la misma. El primero tiene más volumen y más masa que el segundo. Aquí tenemos dos cilindros, uno de madera y uno de piedras. A pesar de que tienen el mismo volumen, no tienen la misma cantidad de masa, y esto es por la densidad. La madera es menos densa que las piedras, por esa razón hay esa diferencia en cuanto a la masa. En conclusión, ¿qué objeto tiene más masa y qué objeto ocupa más espacio, es decir, tiene más volumen? Ya vimos que lo que determina la cantidad de masa y el volumen es la densidad. En este caso el hierro es más denso que el agua, por lo tanto con pocas cantidades de hierro se puede igualar en masa a grandes cantidades de agua, porque es más denso el hierro. Entonces, lo que determina la masa y el espacio que se ocupa es la densidad. Espero que haya quedado claro con estos ejemplos. Vamos a la siguiente parte. Otra definición de la densidad de la que ya habíamos manejado es que se refiere a la cantidad de materia contenida en un espacio o volumen determinado. Eso es densidad. Cuando hay más cantidad de materia en un determinado espacio o volumen, el objeto es considerado como más denso y al mismo tiempo más pesado, cosa que pasaba en el anterior ejercicio con los objetos que eran del mismo tamaño pero no tenían la misma cantidad de masa. Sin embargo, esto no significa que la densidad y el peso sean lo mismo. Ahorita van a saber por qué. A diferencia de la densidad, el peso depende de la cantidad de gravedad en un lugar determinado. Para explicarlo mejor, tomemos una persona como ejemplo. La densidad de la persona sigue siendo la misma, independientemente a dónde la lleves, sea cual sea la cantidad de gravedad de ese lugar. Sin embargo, si llevas a la misma persona al espacio donde no hay gravedad, pierde su peso, pero su densidad no cambia. ¿Sabes por qué es más sencillo nadar en agua dulce que en agua salada? Muy bien, aquí te lo voy a explicar con un experimento. Primero lo que necesitamos es un huevo, junto con un recipiente lleno de agua y sal. Lo primero que vamos a hacer es tomar el huevo y lo vamos a meter en el recipiente con agua. Vas a notar que el huevo se va a empezar a hundir. ¿Qué pasaría si le colocamos a ese recipiente con agua la sal que tenemos a un lado? El huevo empieza a flotar. ¿Por qué sucede esto? Simple, aquí va la explicación. El huevo, al ser más denso que el agua de grifo, aleja las partículas del agua para hacer lugar para sí mismo. Por eso se produce el hundimiento. Pero en el caso del agua salada, que es más densa que el agua de grifo, es capaz de mantener el huevo hacia arriba. Por lo tanto, se produce la flotación del huevo. En pocas palabras, los objetos se hunden cuando su densidad es mayor a la densidad del líquido. ¿Qué tiene la sal para volver más densa el agua? Cuando se añade sal al agua y se disuelve, se descompone en iones, que luego se sienten atraídos por las moléculas del agua. Esta atracción hace que se unan fuertemente, aumentando así la densidad. En lugar de solo tener las moléculas de hidrógeno y oxígeno en el agua, el sodio y el cloro se unen a la ecuación. Entonces el agua salada ahora tiene más partículas que antes, provocando que el huevo flote. No olvides que esto pasa por una razón. Cuanto más denso es el líquido, más fácil es flotar en él. Ya para terminar, aquí te dejo una lista con las distintas sustancias que vamos a manejar en futuros ejercicios con su respectiva densidad. Esto es una tabla de densidades. Por supuesto que solamente aparece una lista determinada de sustancias, pero recuerda que hay más. En la columna 1 tenemos lo que son las sustancias que vamos a analizar. En la segunda columna tenemos la densidad de dicha sustancia, pero en gramos entre centímetros cúbicos, que es una de las dos unidades de medición de la densidad. Y en la última columna tienes la densidad, pero en kilogramos entre metros cúbicos. Cualquiera de las dos columnas las vas a ocupar para futuros ejercicios.
Vamos a la parte de la conclusión. Bueno, en resumen, si hablamos de las definiciones de los temas que hemos analizado, podemos decir que el peso es la fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre los cuerpos que están sobre la superficie. La masa es la cantidad de materia que existe en un cuerpo, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo en el universo, y la densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen de una sustancia. Bueno, repasemos. Entonces, la fuerza es una magnitud vectorial que representa la acción sobre un cuerpo. En cambio, la presión es una magnitud escalar y que es igual a la fuerza que actúa sobre la unidad de superficie, ¿sí? Por ejemplo, la presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire que nos rodea sobre la superficie terrestre. Bueno, vamos a ver las unidades de la presión. En el sistema internacional, la unidad de fuerza es el kilogramo fuerza, la unidad de superficie es el metro cuadrado y la unidad de presión es el kilogramo fuerza sobre metros cuadrados. En el sistema MKS, la unidad de fuerza es el newton, la unidad de superficie es el metro cuadrado y la unidad de presión es newton sobre metros cuadrados, que es lo mismo que decir pascales. En el sistema CGS, la unidad de fuerza es la DINA, la unidad de superficie es el centímetro cuadrado y la unidad de presión es la DINA sobre centímetros cuadrados, que es lo mismo decir que equivale a una varia. Antes la presión atmosférica se medía en milibares. Un milibar equivale a 1000 varias. Acá tenemos las equivalencias entre los tres sistemas. Tenemos el sistema internacional, que es un kilogramo fuerza sobre metros cuadrados, que equivalen a 9,8 newton sobre metro cuadrado, que es lo mismo que decir 9,8 pascales. Y la conversión del sistema internacional a varia es un kilogramo fuerza sobre metros cuadrados es igual a 98 dinas sobre centímetros cuadrados, que es lo mismo que decir 98 varias. Bueno, vamos a ver algunas unidades de presión que se usan comúnmente. Por ejemplo, acá tenemos los hectopascales. Los hectopascales equivalen a 100 pascales. 100 pascales equivale entonces a un hectopascal. Ahora, los bares, un bar equivale a 100.000 pascales. O sea que un milibar equivale a 1000 bares, pero a su vez un milibar equivale a 100 pascales y un milibar también equivale a un hectopascal. Bueno, acá hay una situación problemática que dice que una persona se encuentra parada sobre una superficie horizontal y de pronto levanta un pie. Las opciones son estas tres. Ahí me dice la 1, dice la magnitud de la fuerza que su cuerpo ejerce sobre el suelo disminuye a la mitad. La opción B dice la presión que su cuerpo ejerce sobre el suelo disminuye a la mitad. Y la opción 3 es la presión que su cuerpo ejerce sobre el suelo aumenta al doble. O sea, tenemos que pensar de que la presión es igual a la fuerza sobre la superficie. Entonces, si la superficie disminuye, va a ser mayor la fuerza. O sea que la opción 3 es la correcta. Entonces sería esta que dice solo la 3. Bueno, acá la siguiente situación problemática dice: la figura muestra de perfil a una pared sobre la cual se intentan clavar dos clavos. Acá está uno de los clavos, el clavo A y el clavo B. Al aplicar sobre cada clavo un solo golpe con las fuerzas indicadas, se observó que el clavo B
penetró más que el clavo A en la pared. Por lo tanto, se puede concluir. Fíjense que acá en el clavo B aplico una fuerza, pero sobre el clavo A aplico el doble de fuerza. Y sin embargo me dice que el clavo B penetró más, penetró más que el clavo A. Entonces, ¿qué es lo que puedo deducir? Las opciones son, las puntas de ambos clavos tienen igual área. No, porque ¿cómo van a tener igual área? Porque si no, si yo le aplico el doble de fuerza al clavo A, entonces debería haber penetrado más. Si tuvieran igual área, deberían haber penetrado igual. La opción 2 me dice el clavo B ejerció mayor presión que el clavo A sobre la pared. Sí, esa es correcta porque si penetró más es porque ejerció mayor presión sobre la pared. Y la opción 3 me dice la punta del clavo A tiene mayor área que la punta del clavo B. Y sí, también es correcta porque si clavo B al aplicarle menos fuerza, la mitad de la fuerza, y sin embargo penetró más, quiere decir que el área de la punta del clavo B es menor que la del clavo A. O sea que la opción sería 2 y 3. 2 y 3, que sería la respuesta E. Bueno, ¿qué es el peso específico? El peso específico es una constante y que va a depender del material. El peso específico se designa con la letra P mayúscula y minúscula o si no con la letra ρ. ¿Qué es el peso específico? Es el peso dividido el volumen, la unidad de volumen. El peso específico se puede medir en newton sobre metros cúbicos o kilogramos fuerza sobre decímetro cúbico o dina sobre centímetro cúbico o gramos fuerza sobre centímetro cúbico. Bueno, esto nos permite entender por qué dos cuerpos que tienen la misma forma, la misma medida, pero son de distintas sustancias, pueden no pesar lo mismo. O porque cuerpos que pesan lo mismo no ocupan el mismo volumen. Por ejemplo, tenemos acá 1 kilogramo fuerza de papa y 1 kilogramo fuerza de algodón. En este caso el peso es el mismo, pero el algodón ocupa un volumen mayor. Bueno, acá tenemos 3 tablas donde vemos el peso específico de diferentes sustancias, pero recuerden que se toma como patrón al peso específico del agua, al cual se le asigna como 1. Bueno, ¿cuáles son las unidades equivalentes? El gramo fuerza sobre centímetro cúbico, que es lo mismo que el kilogramo fuerza sobre decímetro cúbico, o que es lo mismo que decir tonelada fuerza sobre metro cúbico. Pero hay que tener en cuenta que todos los valores del peso específico de las sustancias que vimos en las 3 tablas que les mostré anteriormente son solamente válidas para la gravedad de la Tierra, que es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, acá hay una situación problemática ahí, que me plantean esto. Tenemos un cuerpo que tiene un peso específico de 3,2 ¿sí? gramos fuerza sobre centímetros cúbicos con las medidas indicadas. ¿Cuáles son las medidas indicadas? 20 centímetros de largo, de ancho 5 centímetros y de alto 4 centímetros. Me pide que calcule la presión que ejerce sobre la superficie apoyada en el gráfico y después calcule la presión que ejercerá si le apoyamos sobre su cara de menor superficie. O sea que sería que si le apoyamos en esta cara que tiene 4 centímetros por 5 centímetros. Bueno, primero lo que tengo que hacer es, hay un dato que yo tengo que es el peso específico, que es 3,2 gramos por gramo fuerza sobre centímetro cúbico. Pero yo tengo que calcular el
peso y el volumen. O sea, ¿cómo calculo el volumen? ¿Sí? Multiplicando el largo por el ancho por el alto, y ahí obtengo el volumen, que en este caso sería 400 centímetros cúbicos. O sea, si yo quiero calcular, o sea, sabiendo el peso específico, sé el volumen y tengo que calcular el peso, como esto está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces el peso es igual al peso específico por el volumen, que eso es lo que voy a calcular. El peso es igual al peso específico por el volumen. Si multiplico 3,2 por 400, me da que el peso de este bloque es de 1280 gramos. Bueno, ahora tengo ya el peso de este bloque. Lo que yo tengo que calcular es la presión que ejerce sobre esta superficie si yo le apoyo sobre la superficie más amplia. Entonces, bueno, tengo que calcular esta superficie más amplia, que es 20 centímetros por 5 centímetros. ¿Qué fórmula tengo que aplicar? Yo sé que la presión es igual al peso sobre la superficie. Bueno, el peso yo sé y la superficie tengo que calcularla. Entonces, el peso es de 1280 gramos y la superficie es de 20 por 5 centímetros, que me da 100 centímetros cuadrados. Entonces, si yo divido 1280 gramos dividido 100 centímetros cuadrados, me da 12,8 gramos sobre centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular la presión que ejerce si yo apoyo la menor superficie, que es esta. Bueno, ahora me toca calcular la presión que va a ejercer si yo apoyo esta superficie, que es menor. Esta superficie mide 5 centímetros de ancho por 4 centímetros de alto, que sería 5 por 4, 20 centímetros cuadrados. Entonces, puedo acá reemplazar los valores. La presión es igual al peso que habíamos calculado hoy, que es de 1280 gramos fuerza, sobre los 20 centímetros cuadrados. Y entonces me da un valor de 64 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. O sea que al apoyar esta superficie que es menor, la presión va a ser mayor. Bueno, ¿qué es la densidad? Es la cantidad de masa que posee por unidad de volumen. O sea, acá hay una situación, dice, sabiendo que la densidad del alcohol es de 790 kilogramos sobre metros cúbicos y la del aceite de oliva es de 910 kilogramos por metro cúbico, ¿cuál de los dos tiene más masa? Y es obvio que será el aceite, porque tiene 910 kilogramos por metro cúbico, o sea, es más denso. Bueno, acá tenemos un cuadro donde tenemos la densidad de determinadas sustancias en el sistema internacional, que es kilogramos metros cúbicos, y en el sistema CGS, que es gramos sobre centímetros cúbicos.